Las Warmis te escuchan. Bueno, amigos, estamos de regreso, son las 9 de la mañana con 27 minutos. Vamos a saludar a nuestro invitado el día de hoy en Reaccionando con los Candidatos, aquí con las Warmis. Mi querida Dani, tenemos el día de hoy a Pavel Muñoz, nombre completo, Cristian Pavel Muñoz López, político quiteño, nacido en 1975, fue asambleísta en ese periodo legislativo y renunció a su cargo para participar por la alcaldía, ¿no? Fue su segundo periodo consecutivo, el primero lo ganó en 2017. Así es, Pavel es sociólogo graduado de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, es candidato a PhD en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Entre el 2013 y 2015 dirigió el CEMPLADES, el organismo encargado de planificar el Estado. También fue secretario general de planificación del municipio, asesor presidencial en la Asamblea Nacional del Ecuador y también secretario de las Relaciones Interinstitucionales e Internacionales en la misma institución en el 2016. Y si leemos, bueno, todo su currículum no terminamos. Pavel, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este programa de Reaccionando con el Candidato. Es una propuesta un poco distinta a la entrevista formal. Nosotros tenemos muchos elementos para compartir sobre la ciudad, sobre lo que pasa en Quito, pero antes, por supuesto, no podemos abstraernos de lo que ha ocurrido el día de ayer. Por favor, le damos la bienvenida, por favor, primero saludemos. Primero, Sofía Denise, encantado de estar con ustedes, dos comunicadoras que respeto mucho su trabajo y además que están haciendo yo suelo escuchar cuando puedo las Warmis, ¿no es cierto? Y creo que es un programa que está haciendo una gran tarea. Es lo mejor que puede hacer durante el día también. Sí, ¿no? Bueno, es ahí con esa propaganda, autopropaganda. Así que encantado de estar en Radio Pichincha Universal, encantado de estar con ustedes. Y sí, no sé qué decías, mi primera reacción respecto a lo escuchado ayer. Sí, nosotros estamos pendientes, decía, nuestro programa es para hablar de temas ciudadanos, pero no podemos abstraernos de lo que ha ocurrido el día de ayer, esta rueda de prensa a la que convocó el candidato Pedro Freile y donde dio a conocer unos audios que él dice son del 2019, en los que se escucha a dos candidatos que hoy por hoy están buscando llegar a la alcaldía, el candidato Jorge Yunda y el candidato Andrés Páez, conversando además con quien fue un asesor presidencial como Santiago Cuesta, que también había tenido ya otros escándalos precisamente por repartirse las cosas dentro del Estado, y nos llamó muchísimo la atención. ¿Usted pudo escuchar los audios? ¿Cuál es su primera lectura? Escuché 3 de ellos. Yo primero, Sofía, suelo abstraerme de todos estos elementos para seguir haciendo la campaña que nosotros hemos decidido hacer, que es una campaña que reivindica la política como aquella práctica que busca el bienestar colectivo. Para mí eso es la política. Yo lo primero que quisiera decir es que esos políticos que dicen que no son políticos, yo ya primerito ahí me da pánico, me pongo a sudar, ¿no? Son candidatos a alcaldes, candidatos a prefectos, de lo que fuera. Dicen, yo no soy político, están por un partido político, además de una tendencia que ellos no creen y dicen que no son políticos. Y dicen que hacen una nueva política, ¿no es cierto? Y exactamente la misma práctica de la politiquería. Es exactamente la misma práctica de la politiquería. Y yo, en cambio, considero que estoy queriendo hacer una política que reivindique ese sentido de la política que es la búsqueda del bienestar colectivo, y una política que se dedica a hablar con los ciudadanos más que a ponerse en un pico a pico con los candidatos. Pero es evidente que tenía que escuchar los audios y tengo 3 reacciones. La primera es... hay unas partes donde me provoca asco, sinceramente les digo el audio. Es una calificativo fuerte, ¿no? Porque tenemos los audios, también quisiéramos compartirlos para quienes no han escuchado o no han tenido la oportunidad aún de socializarlos. Solo quiero agregar que la única persona como que ha tenido una respuesta directa de los tres que se los puede escuchar, de Andrés Páez, Freile y Cuesta, ha sido el candidato Andrés Páez, que ha puesto en su cuenta de Twitter: quien tenga alguna acusación en mi contra, que vaya a fiscalía y me denuncie. Como yo siempre lo hice cuando acusé a alguien, yo responderé ante la autoridad. Una cosa es denunciar, otra muy distinta es de escandalizar el escándalo. Es la tramoya de traidores y perdedores. Bueno, vamos a escuchar el primer audio donde se refiere a un tema de parqueaderos en la Carolina, debajo de la Carolina. Ya se convierte Quito en Guayaquil, donde yo... Anotarás, verás, estas cosas son para el Constancio. El otro también es, verás, personas que mandan a sus hijos en el transporte escolar gratis, personas que van a dejar a sus hijos en sus carros, puta, le cobras. Porque tengo ya los empresarios con los que estuvimos,
Ellos quieren poner la plata para hacer 50.000 parqueaderos debajo de la Carolina. Pero ellos ponen la plata, ¿no? Claro, no. O sea, no es que tú tienes que gastar. Concesión. Ellos ponen la plata. Y tú lo liberas, y como ahorita tienes liberación por la ley. Ya le dije al Cristian que anotes. Por la ley esta que sacamos nosotros tiene 10 años de exención tributaria. Diego Cuesta metido dando instrucciones para el alcalde de Quito. ¿Qué hace el señor alcalde de Quito pidiendo instrucciones a un ser tan nefasto como Santiago Cuesta en lo que fue el gobierno de Moreno? ¿Qué hace el que le critica a Yunda, ¿no es cierto?, hablando de que ya están ahí los empresarios privados? ¿Qué hacen 3 privados, ¿no es cierto?, con esa característica discutiendo algo que debería discutir el Consejo Metropolitano? Porque entenderé que el Consejo es el que tiene que definir si es que se plantean ahí parqueaderos o no, una posición del alcalde. En esta fraternidad, ¿no?, que se les escucha más adelante, digamos, esta parte indigna, nuevamente porque es la típica politiquería, y yo quiero utilizar permanentemente esta palabra para distinguir los políticos que queremos hacer bien las cosas y los politiqueros que además son puro bluff, ¿no? Uno les escucha y qué bestia, pero tienen una posición de parecen ángeles bajados del cielo, y cuando uno se da cuenta, ¿no es cierto?, 3 personas que nada tienen que ver discutiendo de una decisión para la ciudad. ¿Qué tiene que ver el consejero tan cuestionado del señor Moreno, un presidente tan nefasto, dándole instrucciones al alcalde de Quito? Así que respecto a esta parte es mi primera reacción, pero bueno, no sé si veremos que hay unas que son absolutamente peores, ¿no? Sí, Omar Ceballos dice: las componendas del exalcalde Yunda ya las denunció en 2019, denunció el despilfarro en la Secretaría de Salud, en las empresas públicas, en las instituciones, quiteños y quiteñas, está en nuestras manos, dice el candidato Omar Ceballos. Es una de las reacciones. La candidata Jessica Jaramillo también ha dicho: el tiempo nos ha dado la razón. Entiendo que también por esta bronca que se generó durante el debate, cuando ella mencionaba que, y lo acusó directamente al candidato Andrés Páez de diezmero, eso fue lo que le dijo, que había también ahí un tema con la empresa de pasajeros de Quito. Entonces, bueno, son algunas de las reacciones que ya se empiezan a conocer. El siguiente audio habla sobre las radios e incluso involucra esta radio. Escuchemos. Y las 2 únicas radios que me faltaban, mi hermano, Le cagaron, hermano. son las del municipio y ya las tengo. Ahora la Le faltaban las radios municipales. te queremos dar el Radio Pichincha. Ay, chuta, sí, pues La del apagón que me quejó de que no pagan. Encima que no pagan ellos. Cama TV le cobra la señal, hermanos. Le debe casi $400,000. Oye, dale al La radio, municipio, haga le la hacemos, dale al municipio y le hacemos, hermano, un trabajo social impresionante. Porque yo sé hacer radio. Yo lo sé. Todo esto van a salir. Ahora, 280 y pico, 270, o sea, para las frecuencias sabes más tú que yo. Salen a concurso. Bueno, al buen entendedor, pocas palabras. Sí, claro, por supuesto. Entonces, radios comunitarias, radios municipales, Radio privadas, claro. Hermano, todo eso viene un muevo hacia la fruta. Con lo cual, si tienes algo ilegal, algo que esté inmoral, algo que sea no ético, algo que sea con favoritismo, algo que sea, como pon el apellido que tú quieras, yo no lo voy a calificar porque no lo conozco, se soluciona el próximo mes. Claro. Ten cuidado jurídicamente ahora, que ahora estás impedido como alcalde. Si me permiten, esta es la parte que me da asco, ¿no? Si tienes algo ilegal, si tienes algo inmoral, si tienes algo no ético, se soluciona el próximo mes. El señor juez, ¿no es cierto?, se soluciona el próximo mes. ¿Qué es lo ilegal? ¿Qué es lo no ético? ¿Qué es lo que más dice lo inmoral? O sea, una barbaridad, ¿no es cierto? Diciéndole esto, pues claro, como era juez y parte en su momento, como se creía el hombre más poderoso del país, diciéndole a un alcalde sometido: si tienes algo inmoral, si tienes algo ilegal, si tienes algo no ético, ya se soluciona el próximo mes. O sea, esto es asqueroso desde mi punto de vista, ¿no? ¿Dónde está la personalidad ahí del entre comillas, señor alcalde? O sea, a mí me dicen eso, yo le mando patadas, les digo sinceramente, perdónenme que me ponga con esta posición de indignación, pero o tiene algo ilegal y tiene algo poco ético, ¿no es cierto?, que permite que se lo diga así. Le digo sinceramente, alguien a mí me dice, a ver un ratito, ¿qué estás hablando? ¿Qué ilegal, qué poco ético te me sales de este momento de la oficina? Pero con esa camaradería que dice que si tiene algo ilegal... Al comienzo lo valida cuando dice que
ya tiene todas las radios del mundo y solo las que le faltaban ya las tiene al ser alcalde, y aparte encima les faltó la radio Pichincha. Recordamos en ese contexto también que hubo un ataque a la radio Pichincha en ese tiempo, bloquearon la señal, pusieron juicios, ¿no? Una persecución, y bueno, la justicia también ha dado la razón a la radio, claro. Cerraron injustamente, hicieron un atentado a la libertad de expresión en ese momento, y pues luego estaba el concurso de frecuencias también tan cuestionado. Que prácticamente es lo que dice el señor Cuesta, y el contexto de estos audios, de lo que salió de la rueda de prensa, es que es en octubre del 2019, en ese entonces uno de los momentos más álgidos en torno a un levantamiento social y popular, las manifestaciones que tuvo que enfrentar Moreno, y claro, no se entiende aún cómo ocurre esta conversación, ¿no? Si me permiten, hay dos reacciones. La primera es la única que me faltaba la radio municipal, es decir, reconoce una concentración de frecuencias, reconoce la existencia de un monopolio y dice la única que me faltaba la radio municipal. Esto que debería ser motivo de preocupación, para ellos es motivo de risa. Además, unas carcajadas macabras, digamos, desde mi punto de vista, ¿no? Es decir, está reconociendo que tiene un emporio comunicacional y que lo único que le faltaba para manejar bajo la lógica privada es la radio municipal. Y en el contexto, yo creo que el segundo comentario que quiero hacer es el contexto. Ese no sabemos los días, lastimosamente. Octubre empieza desde inicio de octubre, ya con las movilizaciones de octubre, y le habla de la radio Pichincha. Eso quiere decir que mientras, por ejemplo, hacían ese burdo allanamiento con Paola Pavón, prefecta de Pichincha, recuerden eso, ¿no? Tengamos en mente dos imágenes. La una, la policía entrando a la casa de Paola Pavón a la madrugada, sí, mientras está dormida, interrumpiendo incluso su intimidad, y la otra que tengamos en mente, ellos comiendo, se entiende, o qué sé yo, no sé si tomándose algo, pero al menos están reunidos, repartiéndose ya las radios públicas de la provincia y la capital. Es decir, si esto no indigna, si esto no da, si ustedes quieren, esta sensación de repugnancia, ¿qué es lo que da? Pero insisto, yo por eso me parece que esta es la típica politiquería a la que en este momento quieren llevarnos, sí. Y por eso es que nosotros hemos hecho una campaña distinta. Ahora porque ustedes me hacen oír, yo en principio, y porque estoy obligado a hacerlo, claro. En principio yo procuro no entrar en ese lodazal, procuro hablar con los quiteños y las quiteñas, ser una alcaldía que represente a todos los sectores, pero esto es evidentemente, ¿no es cierto?, motivo de indignación. ¿Por qué? Porque ustedes quitan eso y les escuchan hablando de la política en términos, qué sé yo, en una reunión, y entonces hablan de la total transparencia, combatiremos la impunidad, no permitiremos, y esa es su conversación privada. Entonces, siempre esa es la inquietud del ciudadano. ¿Qué pasa cuando las cámaras se apagan? ¿Qué es lo que dicen? Y ahí, pues alguna gente ha caído cuando les han filtrado y les han dejado los micrófonos abiertos, ¿no? En esos espacios, incluso maltratos a las personas y demás. El último audio que queremos escuchar, nos vamos a saltar el audio de las encuestadoras, porque ese es que yo no lo entiendo muy bien. Primero, que les dice vagos a los trabajadores del municipio, y que les pongan a trabajar en encuestas para que sea más o menos como en Guayaquil, que trabajan en torno a lo que digan las encuestas para mantener felices y contentos a los ciudadanos, a los que no los ven como tales, sino los ven como simples, no sé, votantes no sé cómo le ven a la gente. Pero tenemos un audio que habla sobre las ciclovías, que también ha sido un tema acá en Quito, y además cuando hacen campaña en bicicleta, después nos quedan muchas dudas al escuchar esto. Yo voy a hacer fluir el tráfico a partir de mañana, 60% más de ocupación. ¿Por qué? Porque tienes ocupadas las calzadas con parqueo. Con parqueo. Tienes ocupada la calzada con parqueo y tienes ocupada la mitad con una ciclovía que no pasa ni una sola bicicleta. No te pelees con la ciclovía. No me voy a pelear. Que son unos cabrones, sí, pero... Sí, no me voy a pelear. Pero joden, tienen fuerza. Sí, son 20 pendejos. Y son de Moncayo. Sí. Toditos estos son activistas de Moncayo. ¿Y el pico y placa? Los de las bicicletas. No te metas con esos cabrones, básicamente fue la expresión, y la verdad que sí preocupa, digo, porque ha sido la expresión que han utilizado, pero además que en este contexto claramente los candidatos han dicho que promueven una nueva movilidad en Quito, y claramente hay videos también del candidato Yunda haciendo campaña y también inaugurando una ciclovía en el sur, si no me equivoco, donde claramente aquí se desvanece.
Pero en verlos los como un TikTok, problema, ¿no? Pero en los TikTok son animalistas, en los TikTok son ciclistas, ya estas son sus declaraciones cuando bien decía Sofía y Denise, apaga la cámara, ¿no? Insisto, esta es la politiquería. Por eso, lo otro es que el señor Freile llama a la unidad de políticos. Perfecto, únanse los políticos, hagan la unidad que quieran. Además, los políticos, los que dicen que no son políticos, no soy político, pero soy candidato a alcalde. No soy político, pero participo por Partido Socialista. Firmo la carta de Vox, pero voy por un partido de izquierda. Llamo a los políticos, ¿no es cierto? Llama ayer además a una unidad, denunciando la Yunda, entiendo que no es con Yunda, denunciando la PAES, entiendo que no es con PAES, diciendo que me excluye a mí de esa unidad, gracias a Dios, Dios le pague, ni tengo intención, mi lógica es tener unidad con la ciudadanía, hablar con los quiteños y quiteños, así que ahí unan nomás los políticos. Y tercero, entenderé que habrá otras candidatas, ¿no es cierto?, que pensarán dos veces, pues porque el último comentario, tal vez, al menos de mi parte, al menos de lo que hemos visto, es, ¿y por qué se esperan ahora? Porque la politiquería primera es esta, en el reparto, y la politiquería segunda es la del cálculo. ¿Cuándo? Porque si son audios del 2019, tuvo que llegar ahora, a 10 días, a 15 días de las elecciones, para decir, tal vez ahora es cuando me conviene. Entonces, al menos deja la gran duda, ¿no? ¿Lo hacen por convicción o lo hacen por cálculo porque en este momento me favorece? Así que yo creo que yo metería todo eso en un solo saco. ¿Cuánto cree que le importa eso a la gente sobre estas denuncias? Uy, qué buena pregunta, porque a veces pienso que a la gente le da lo mismo. Y esto es doloroso, porque a mí me duele lo acontecido el día de ayer. Me duele, yo por eso hice incluso un video y dije, mientras ellos pasen en la pelea allá, yo pasaré conversando con los quiteños y las quiteñas, porque además nuestro concepto es con la fuerza de las quiteñas y los quiteños Quito renace, y eso es a lo que apuntamos. Pero yo digo, qué flaco favor le hacen a la política, al hecho de querer adecentar la política. Por eso es que se ponen a pelear entre ellos en el debate. Si ustedes ven, en cambio, yo trato de no perder ni un solo segundo. Si te dan 45 segundos para contestar algo que quiere oír la gente, yo voy a perder 25 de esos 45 en ponerme en el boca a boca con esa politiquería. Así que yo creo que la ciudadanía también debería indignarse y molestarse, como al menos me ha pasado a mí al escuchar estos audios y ver el contexto también en el que salen, el contexto en el que se graban. Insisto, mientras en ese momento había gente a la que le apresaban, mientras en ese momento había gente que entraba por miedo a una embajada para buscar protección de su vida, ellos se repartían las frecuencias, digamos, del municipio y de la provincia. O sea, por lo menos indignante, ¿no es cierto? Y yo creo que si es que eso es lo que nos ofrecen para administrar la ciudad, desde mi punto de vista, yo al menos me genera un rechazo significativo.